En los Estados Unidos y en gran parte del mundo desarrollado, la esperanza de vida promedio es de aproximadamente 77 a 80 años. Sin embargo, un patrón sorprendente aparece cuando los investigadores analizan los datos más de cerca. Una gran proporción de las muertes que ocurren después de los 65 años se deben a condiciones fuertemente ligadas al estilo de vida, enfermedades cardiovasculares, trastornos metabólicos y fragilidad física. Pero aquí radica la pregunta importante. Si la medicina moderna está más avanzada que en cualquier otro momento de la historia humana, ¿por qué tantos cuerpos comienzan a fallar en las décadas, justo antes de los 80? La respuesta, sorprendentemente, puede tener menos que ver con el envejecimiento en sí, y más con un desajuste evolutivo silencioso, que se vuelve cada vez más peligroso después de la mediana edad. Haz una pausa por un momento. Durante la mayor parte de la historia de la humanidad, llegar a los 60 años era raro, pero no imposible. Entre las sociedades de cazadores-recolectores estudiadas en la actualidad, los individuos que sobreviven a la infancia a menudo se mantienen físicamente activos hasta bien entrados los 70 años. Caminan, cargan peso, se ponen en cuclillas y trepan casi todos los días. Y esto revela algo importante. El cuerpo humano no evolucionó simplemente para sobrevivir, sino para seguir siendo funcional hasta el final de la vida. Tu cuerpo no está fallando. Está respondiendo de la forma en que evolucionó para hacerlo. El problema más profundo es que varios hábitos modernos comunes, hábitos que parecen inofensivos a los 40 y 50 años, comienzan a interactuar con la biología del envejecimiento de maneras para las que nuestro pasado evolutivo nunca nos preparó. Y después de los 60, esos hábitos pueden acelerar silenciosamente el declive, lo que nos lleva a una sorprendente conclusión. La pregunta no es por qué la gente muere antes de los 80. La verdadera pregunta es por qué el entorno moderno hace que el envejecimiento saludable sea tan difícil. He pasado mi carrera estudiando cómo el cuerpo humano evolucionó para correr, comer, pensar y sobrevivir. Ahora estoy aquí para ayudarte a comprender por qué tu antigua biología lucha en un mundo radicalmente moderno y cómo trabajar con ella en lugar de en su contra. Bienvenido a la evolución. Si estas ideas te ayudan a ver tu cuerpo de manera diferente, considera suscribirte. Cada episodio explora otro rompecabezas evolutivo que da forma a la salud moderna. Comencemos con una simple observación evolutiva. Los humanos somos inusuales entre los mamíferos porque vivimos mucho tiempo después de la reproducción. En biología evolutiva esto se conoce como una estrategia de historia de vida, el patrón, a través del cual una especie distribuye la energía entre el crecimiento, la reproducción y la supervivencia. La mayoría de los animales se reproducen y luego declinan rápidamente. Los humanos son diferentes. Entre las poblaciones tradicionales de cazadores-recolectores, como el pueblo Hadza de África Oriental, los individuos que llegan a la edad adulta a menudo siguen siendo contribuyentes activos de su comunidad hasta bien entrados en sus 60 y 70 años. Los abuelos recolectan comida, comparten conocimientos y ayudan a criar a los nietos. Desde una perspectiva evolutiva, los adultos mayores no eran inútiles, eran valiosos, lo que lleva a una importante comprensión. La selección natural no diseñó el cuerpo humano para dejar de funcionar a los 60 años. Nos moldeó para seguir siendo capaces durante décadas más allá de ese punto. Pero la capacidad requería algo muy específico. Movimiento, no ejercicio. Movimiento. Los antropólogos que estudian las sociedades de cazadores-recolectores constantemente descubren que los adultos caminan entre 5 y 9 millas por día a través de tareas rutinarias: recolectar plantas, cargar agua, preparar comida o visitar campamentos vecinos. No hay gimnasio, no hay rutina de ejercicios. Simplemente es la vida. Y este patrón produce algo fundamental, una carga mecánica continua del cuerpo. Los huesos experimentan tensión, los músculos se mantienen activos, el metabolismo se mantiene receptivo, la circulación se mantiene dinámica. En términos evolutivos,
el cuerpo recibe señales constantes de que debe mantener su estructura. Pero aquí es donde el mundo moderno difiere radicalmente de nuestro pasado evolutivo. En las sociedades industriales, el adulto promedio ahora se sienta durante aproximadamente 9 a 10 horas al día. Sillas en el trabajo, sillas en los automóviles, sillas en la cena, sillas frente a las pantallas. Un patrón de quietud que habría sido casi imposible durante la mayor parte de la historia de la humanidad. Y esto crea un problema que nadie anticipó, porque el cuerpo humano interpreta la inactividad prolongada como una señal biológica, una señal de que la capacidad física ya no es necesaria, lo que conduce a un proceso silencioso, pero poderoso, conocido como regulación biológica a la baja. El tejido muscular se encoge gradualmente. La densidad ósea disminuye, la flexibilidad metabólica se debilita, la eficiencia cardiovascular cae lentamente. Estos procesos ocurren gradualmente a lo largo de la mediana edad. Pero después de los 60, se aceleran. Y aquí es donde comienza el verdadero malentendido. Muchas personas asumen que el envejecimiento en sí mismo es responsable del aumento repentino de la fragilidad, las enfermedades metabólicas y la pérdida de capacidad física después de la edad de jubilación. Pero el problema de fondo no es el que piensas. El envejecimiento ciertamente importa. Sin embargo, mucho de lo que interpretamos como envejecimiento es en realidad retroalimentación ambiental. Tu cuerpo constantemente se hace una simple pregunta evolutiva. ¿Aún se requiere que este organismo se mueva? Si la respuesta parece ser no, el cuerpo reasigna energía. El mantenimiento se vuelve menos importante. La fuerza se vuelve menos necesaria. La resiliencia comienza a disminuir. Esta respuesta tiene sentido desde el punto de vista evolutivo. Durante la mayor parte de la historia humana, la energía fue escasa. Mantener tejido muscular u óseo innecesario habría sido metabólicamente costoso. Por lo tanto, el cuerpo evolucionó para conservar recursos cuando la demanda física disminuía. Lo que se siente como debilidad es a menudo un diseño ancestral. Y esto explica algo que muchas personas notan en sus 60 años. Dos individuos de la misma edad pueden parecer biológicamente separados por décadas. Uno sigue siendo capaz, móvil y enérgico. El otro lucha con las escaleras, el equilibrio y la fatiga. La genética explica parte de esta diferencia, pero el entorno explica mucho más. Considera un ejemplo simple. Imagina a un oficinista de 68 años recientemente jubilado. Durante 40 años, la mayor parte de su día implicó estar sentado primero en un escritorio, luego viajando a casa, luego relajándose en una silla durante la noche. Después de la jubilación, la estructura del movimiento desaparece aún más. Las rutinas matutinas se vuelven más lentas. Los mandados se vuelven infrecuentes. Las caminatas diarias disminuyen silenciosamente. No sucede nada dramático, solo un poco menos de movimiento cada año. Pero desde una perspectiva evolutiva, algo significativo está ocurriendo. El cuerpo está recibiendo menos señales de que la fuerza, la resistencia y la resiliencia estructural son necesarias, y el cuerpo responde en consecuencia. Pero aquí está el giro sorprendente. Los cazadores-recolectores no hacen más ejercicio que las personas modernas. Simplemente evitan largos periodos de inactividad, lo cual funcionó maravillosamente para la supervivencia, pero no para la vida de oficina. Y esto nos lleva al primer hábito que silenciosamente se vuelve peligroso después de los 60. No es comer en exceso ni siquiera el envejecimiento, sino algo mucho más ordinario: estar sentado de forma prolongada. Y comprender por qué eso importa requiere analizar más a fondo un segundo desajuste evolutivo. Uno que involucra energía, metabolismo, y los alimentos que ahora nos rodean en todas partes. Hábito, uno, estar sentado de forma prolongada, la señal silenciosa de declive. Miremos más de cerca el hecho de estar sentados de forma prolongada, porque el peligro no es simplemente que nos movemos menos. Es que el cuerpo interpreta la quietud prolongada como información biológica. Haz una pausa por un momento. Durante la mayor parte de la historia de la humanidad,
El cuerpo humano rara vez permaneció inmóvil durante horas seguidas. Incluso durante el descanso las personas se ponían en cuclillas, cambiaban de postura, preparaban comida, reparaban herramientas o caminaban distancias cortas por el campamento. La quietud existía, pero la inmovilidad prolongada era rara. Las sillas modernas cambiaron eso y lo hicieron muy recientemente en el tiempo evolutivo, lo que lleva a una comprensión sorprendente. Estar sentado no es inherentemente dañino. El cuerpo humano evolucionó para descansar. Los cazadores-recolectores pasan varias horas al día en actividades de baja intensidad o en recuperación. Pero su descanso se ve muy diferente. Se ponen en cuclillas, se arrodillan, se sientan en el suelo y ajustan constantemente su postura. Los músculos pequeños se mantienen involucrados. La circulación continúa fluyendo. El cuerpo permanece mecánicamente vivo. Por el contrario, la silla moderna inmoviliza las caderas, la columna y las piernas en una posición fija durante largos periodos de tiempo, y esto crea una cascada silenciosa de efectos fisiológicos. El flujo sanguíneo se ralentiza. La actividad muscular cae drásticamente. Las enzimas involucradas en el metabolismo de las grasas disminuyen. La regulación de la glucosa se vuelve menos eficiente. Estos cambios pueden comenzar en cuestión de horas, pero el problema más profundo surge a lo largo de los años, porque el cuerpo se adapta a las señales que recibe repetidamente, lo que lleva a una paradoja evolutiva. Después de los 60, muchas personas finalmente tienen más tiempo libre. Sin embargo, biológicamente, este es precisamente el momento en que el movimiento se vuelve más importante que nunca. Esto es lo que la mayoría de la gente pasa por alto. El envejecimiento reduce la sensibilidad del cuerpo a los estímulos mecánicos. La síntesis de proteínas musculares se vuelve menos receptiva. El tejido óseo se remodela más lentamente. El metabolismo se vuelve ligeramente menos flexible. Nada de esto significa que el declive sea inevitable, pero sí significa que el cuerpo requiere señales más claras para mantener su función. Tu cuerpo no está fallando. Está respondiendo de la forma en que evolucionó en un entorno donde las señales de movimiento desaparecen. El cuerpo simplemente reasigna la energía lejos del mantenimiento. Y aquí es donde el entorno moderno se vuelve engañoso, porque muchas personas creen que la solución es el ejercicio intenso. Pero la evidencia evolutiva sugiere algo diferente. Los cazadores-recolectores rara vez realizan entrenamientos de alta intensidad. En cambio, acumulan horas de movimiento ligero a lo largo del día. Caminar, cargar, preparar comida, visitar a otros, reparar herramientas. Pequeñas acciones repetidas con frecuencia. Desde una perspectiva fisiológica, estos movimientos mantienen la circulación, estimulan los músculos y preservan la flexibilidad metabólica. Y ocurren de forma natural, lo que funcionó maravillosamente en entornos ancestrales, pero no en entornos organizados, en torno a muebles automóviles y pantallas. Y esto lleva a una idea culturalmente contraria. La mayor amenaza para el envejecimiento saludable no es la ausencia de entrenamientos, es la presencia de quietud ininterrumpida. Una sola caminata diaria es útil, pero no puede contrarrestar por completo 10 horas de estar sentado. El cuerpo evolucionó para el movimiento distribuido, no para sesiones de ejercicio aisladas, lo que nos lleva a un ejemplo pequeño pero revelador. Consideremos a dos personas de unos 60 y tantos años. Uno pasa la mayor parte del día sentado, pero va al gimnasio 3 veces por semana, para realizar entrenamientos estructurados. La otra rara vez visita un gimnasio, pero camina por su vecindario varias veces al día, trabaja en el jardín con regularidad, sube escaleras en su casa y hace pequeños mandados a pie. Ambos individuos creen que son activos. Sin embargo, biológicamente, el segundo patrón se asemeja más a la ecología de movimiento de nuestros antepasados. Movimientos frecuentes, variados y de baja intensidad. Señales mecánicas emitidas a lo largo de todo el día, y esto crea algo sutil pero poderoso. El cuerpo continúa interpretándose a sí mismo como funcionalmente necesario. Los músculos siguen trabajando. La circulación se mantiene receptiva. Las vías metabólicas siguen siendo flexibles.
Esta respuesta tiene sentido evolutivo. Nuestra fisiología evolucionó en entornos donde la supervivencia diaria requería un compromiso constante con el mundo físico. Si eliminas ese compromiso, el cuerpo se apaga gradualmente, lo que lleva a un replanteamiento importante. El envejecimiento saludable no se trata principalmente de empujar al cuerpo más fuerte. Se trata de recordarle al cuerpo que todavía se lo necesita. Y esto nos lleva al segundo hábito que silenciosamente se vuelve peligroso después de los 60. Un hábito moldeado no por sillas, sino por algo mucho más poderoso. La abundancia de alimentos y los antiguos instintos biológicos que todavía guían cómo comemos. Hábito 2. Acceso constante a alimentos densos en calorías. Ahora llegamos a un segundo desajuste evolutivo: la abundancia de alimentos. Durante la mayor parte de la historia humana, las calorías eran impredecibles. Los cazadores-recolectores a veces experimentaban días en los que la comida abundaba y días en los que escaseaba. Las fluctuaciones estacionales eran normales. Bajo esas condiciones, la selección natural favoreció a los individuos que deseaban fuertemente alimentos densos en energía. Frutas dulces, carne grasa, miel, tubérculos ricos en almidón. Estos alimentos eran fuentes de calorías raras pero valiosas, lo que lleva a un importante principio evolutivo. Los humanos no evolucionaron para resistir los alimentos densos en calorías. Evolucionamos para buscarlos. Este instinto ayudó a nuestros antepasados a sobrevivir a la hambruna y a la incertidumbre ambiental. Pero el entorno alimentario moderno ha cambiado drásticamente en solo unas pocas generaciones. Los alimentos ultraprocesados ahora combinan carbohidratos refinados, grasas y sal, de maneras que estimulan las antiguas vías de recompensa en el cerebro. Las compañías de alimentos no inventaron estos antojos, simplemente aprendieron a amplificarlos. Y esto crea un desajuste al que ninguna población de cazadores-recolectores se enfrentó jamás. La comida ahora está en todas partes, disponible todo el día, diseñada para la máxima palatabilidad, lo que conduce a un cambio sutil pero importante después de la mediana edad. A medida que las personas envejecen, su gasto total de energía a menudo disminuye ligeramente. La masa muscular disminuye gradualmente. El movimiento diario puede volverse menos frecuente, pero las señales de apetito no necesariamente disminuyen al mismo ritmo. Y esto crea un desequilibrio metabólico silencioso. Haz una pausa por un momento. El problema no es la falta de disciplina. Tus instintos evolucionaron para un mundo diferente. Cuando el cerebro encuentra alimentos densos en calorías, los antiguos circuitos neuronales lo interpretan como una oportunidad que podría no regresar pronto. Come ahora. Almacena energía. Prepárate para la incertidumbre. En el entorno ancestral, esta respuesta tenía perfecto sentido. Pero en un mundo de acceso constante a los alimentos, produce un resultado diferente. Pequeños excedentes de energía se acumulan lentamente a lo largo de los años. El tejido graso aumenta. La regulación metabólica se vuelve menos eficiente. Y esto crea un problema que nadie anticipó, porque el exceso de tejido graso no es simplemente almacenamiento pasivo, es metabólicamente activo. Influye en la inflamación, la señalización de la insulina y el estrés cardiovascular, lo que ayuda a explicar por qué las enfermedades metabólicas a menudo aparecen o se aceleran durante las décadas posteriores a los 60. Pero el problema más profundo no es simplemente lo que come la gente, es el entorno que rodea a la comida. Los cazadores-recolectores no siguen planes de dieta. Simplemente viven en entornos donde las calorías altamente concentradas son raras. Los entornos modernos revierten esa condición. Y esto revela una verdad contraintuitiva. La salud metabólica a largo plazo rara vez se resuelve mediante dietas extremas. En cambio, mejora cuando las personas remodelan gradualmente su entorno alimentario, haciendo que los alimentos ricos en nutrientes sean más fáciles de elegir y los alimentos ultraprocesados sean menos constantes. No se trata de restricción, se trata de alinearse con nuestro diseño evolutivo. Y esto nos lleva a un tercer hábito que socava silenciosamente la resiliencia después de los 60. No es el movimiento, no es la comida, sino algo aún más fundamental: el sueño. Hábito 3.
Sueño interrumpido en un mundo de luz artificial. Ahora considera el sueño. A primera vista, el sueño parece no tener relación con la biología evolutiva. Se siente como un estado pasivo, algo que el cuerpo simplemente hace cada noche. Pero el sueño no es pasivo. Es uno de los procesos biológicamente más activos en el cuerpo humano. Durante el sueño, el cerebro reorganiza la memoria, regula las hormonas, repara el daño celular y recalibra los sistemas metabólicos. La actividad inmunológica aumenta. Se eliminan los productos de desecho neuronales. Las señales hormonales que rigen el apetito y el equilibrio energético se restablecen. En términos evolutivos, el sueño es mantenimiento, y el mantenimiento se vuelve cada vez más importante a medida que envejecemos. Pero aquí es donde el entorno moderno vuelve a diferir radicalmente de aquel en el que evolucionó nuestra biología. Durante la mayor parte de la historia de la humanidad, el ciclo diario de la actividad humana estuvo regulado casi en su totalidad por la luz natural. El amanecer marcaba la vigilia. El atardecer marcaba el descanso. La caída de la noche traía oscuridad, oscuridad real. Entre las sociedades tradicionales sin iluminación eléctrica, las personas suelen experimentar de 10 a 12 horas de oscuridad nocturna, incluso si solo duermen de 7 a 8 horas de ese periodo. Lo que lleva a una idea importante. Los ritmos circadianos humanos evolucionaron en un entorno donde la oscuridad llegaba de manera constante y predecible. La iluminación moderna interrumpió ese patrón casi de la noche a la mañana en el tiempo evolutivo. La luz artificial ahora extiende el día mucho más allá del atardecer. Las pantallas brillan hasta altas horas de la noche. Los ambientes interiores permanecen brillantemente iluminados mucho después de que el sol desaparece. Y esto crea una sutil confusión biológica porque el reloj circadiano del cerebro, ubicado en una pequeña región llamada núcleo supraquiasmático, utiliza señales de luz para regular el horario del sueño. Cuando la luz brillante entra en los ojos por la noche, el cerebro retrasa la liberación de melatonina, una hormona que le indica al cuerpo que se prepare para dormir. El resultado es familiar para muchas personas en la mediana edad y más allá. El sueño se vuelve más corto, más fragmentado, menos reparador, y esto crea una cascada de efectos posteriores. Haz una pausa por un momento. La interrupción del sueño altera las hormonas del hambre, aumentando los niveles de grelina, mientras reduce la sensibilidad a la leptina. El apetito aumenta especialmente por los alimentos densos en calorías. La función cognitiva se vuelve menos aguda. La regulación del estado de ánimo se vuelve más difícil. Las señales inflamatorias aumentan, lo que lleva a un descubrimiento sorprendente. La interrupción del sueño amplifica muchos de los otros desajustes evolutivos que ya hemos discutido. La reducción del sueño fomenta el comer en exceso. La fatiga reduce la actividad física. La regulación metabólica se vuelve menos estable. El cuerpo entra en un ciclo de retroalimentación, y este ciclo a menudo se intensifica después de los 60. Pero tu cuerpo no está funcionando mal. Está respondiendo a las señales ambientales. Durante la mayor parte de la historia de la humanidad, la noche significaba oscuridad, tranquilidad y una desaceleración gradual de la actividad. Hoy en día, la noche a menudo se parece a un segundo día. Luz artificial. Información interminable. Estimulación constante. Desde una perspectiva evolutiva, el cerebro lucha por interpretar estas señales. Esta respuesta tiene sentido evolutivo. Nuestra biología simplemente no ha tenido tiempo de adaptarse, y esto conduce a una idea culturalmente contraria. Mejorar el sueño a menudo se trata menos de obligar al cuerpo a dormir más tiempo y más de restaurar las señales ambientales que le indican al cerebro cuándo ha comenzado realmente la noche. Oscuridad, estimulación reducida. Horarios constantes, pequeños cambios que realinean los antiguos sistemas circadianos con la vida moderna. Porque cuando el sueño se estabiliza, el cuerpo restaura una de sus herramientas más poderosas para mantener la resiliencia a lo largo de las últimas décadas de la vida. Pero todavía hay otro hábito que acelera silenciosamente el declive después de los 60. Y puede ser el más pasado por alto de todos: el estrés crónico sin liberación física.
Hábito. 4. Estrés crónico sin liberación física. Ahora considera el estrés. El estrés en sí no es un invento moderno. Los humanos desarrollaron poderosas respuestas al estrés porque eran esenciales para la supervivencia. Cuando nuestros antepasados se enfrentaban a un peligro, un depredador, un grupo rival, una amenaza ambiental repentina, el cuerpo activaba una respuesta fisiológica coordinada. La frecuencia cardíaca aumentaba, la respiración se aceleraba. Las hormonas del estrés como el cortisol y la adrenalina surgían a través del torrente sanguíneo. Se movilizaba la energía. La atención se agudizaba. El cuerpo se preparaba para la acción luchar, correr, trepar, defenderse. Pero aquí está el punto clave. En los entornos ancestrales, el estrés solía ser de corta duración y se resolvía físicamente. Aparecía una amenaza. El cuerpo reaccionaba. Seguía el movimiento. Y una vez que el evento pasaba, el sistema nervioso volvía a su estado inicial, lo que lleva a una comprensión sorprendente. La respuesta humana al estrés evolucionó para desafíos físicos agudos, no para una presión psicológica continua. Haz una pausa por un momento. La vida moderna rara vez involucra depredadores o amenazas inmediatas de supervivencia. Sin embargo, muchas personas experimentan estrés crónico en diferentes formas, preocupaciones financieras, exigencias laborales, responsabilidades de cuidado, presiones sociales y el flujo constante de información digital. El cuerpo no puede distinguir fácilmente entre estos factores estresantes modernos y las amenazas ancestrales que evolucionó para manejar. El cortisol se eleva, la frecuencia cardíaca, aumenta los músculos, se tensan sutilmente. Pero a diferencia de nuestros antepasados, muchas personas permanecen físicamente inmóviles, mientras este estrés se desarrolla sentados en un escritorio conduciendo en el tráfico, acostados despiertos por la noche. Y esto crea un desajuste biológico porque la respuesta al estrés prepara al cuerpo para el movimiento. Sin movimiento, esas señales fisiológicas persisten por más tiempo del que fueron diseñadas. Con el tiempo, la elevación crónica de las hormonas del estrés puede influir en la presión arterial, el equilibrio inmunológico, la regulación metabólica y la calidad del sueño. Estos efectos se acumulan gradualmente a lo largo de la mediana edad, pero después de los 60, la resiliencia al estrés prolongado a menudo disminuye ligeramente, lo que significa que la misma carga de estrés puede tener un impacto fisiológico más fuerte. Pero tu cuerpo no es débil. Está respondiendo exactamente como evolucionó para hacerlo. En la vida ancestral, el estrés casi siempre implicaba acción física. Correr, trepar, cargar o defenderse requería un compromiso muscular que ayudaba a metabolizar las hormonas del estrés y a restablecer el sistema nervioso. El estrés moderno a menudo elimina esa vía de escape, y esto conduce a una idea culturalmente pasada por alto. El movimiento no solo es importante para los músculos y el metabolismo, también juega un papel en la regulación de la fisiología del estrés. Caminar, trabajar en el jardín, realizar trabajo físico ligero. Incluso el movimiento diario suave puede ayudar a restaurar el ciclo natural entre la activación del estrés y la recuperación. Porque el cuerpo evolucionó esperando ese ciclo. Sin él, el estrés se convierte en algo que el cuerpo carga en lugar de algo que resuelve. Y esa acumulación da forma silenciosamente a la salud a lo largo de las décadas posteriores a los 60. Pero hay un último hábito que puede influir en el envejecimiento más de lo que la mayoría de la gente cree. No es la comida, no es el movimiento, ni siquiera el sueño. Algo más profundo, el propósito. Hábito 5. La pérdida de propósito y la biología de la contribución. El último hábito es menos físico, pero no menos biológico: el propósito. A primera vista, el propósito puede sonar como un concepto psicológico, algo relacionado con la motivación, la identidad o la realización personal. Pero desde una perspectiva evolutiva, el propósito tiene profundas raíces biológicas. Los humanos evolucionaron como organismos intensamente sociales. La supervivencia rara vez dependía de individuos que actuaran solos. En cambio, las personas vivían en pequeños grupos cooperativos donde cada miembro contribuía de diferentes maneras.
Algunos recolectaban comida, algunos cazaban, algunos cuidaban a los niños, otros compartían conocimientos, reparaban herramientas o resolvían conflictos. La contribución no era opcional, estaba incrustada en la vida diaria. Y esto creó algo sutil pero poderoso. Cada individuo, incluidos los adultos mayores, tenía un papel funcional dentro del grupo. Entre el pueblo Hadza y muchas otras sociedades tradicionales estudiadas por los antropólogos, los adultos mayores permanecen profundamente integrados en la vida de la comunidad. Recolectan alimentos que requieren experiencia para ser localizados, procesan materiales vegetales, brindan cuidado infantil y transmiten conocimientos culturales. Su papel cambia, pero no desaparece, lo que lleva a una realización sorprendente. La longevidad humana puede haber evolucionado en parte, porque los adultos mayores aumentan la supervivencia de las generaciones más jóvenes. Los antropólogos a veces llaman a esto la hipótesis de la abuela, la idea de que los adultos posreproductivos ayudaban a sostener a las familias y comunidades. En términos evolutivos, la contribución apoyaba la supervivencia, y el cerebro humano parece estar profundamente sintonizado con este patrón. Haz una pausa por un momento. Las sociedades modernas a menudo organizan la vida de manera diferente. Muchas personas pasan décadas trabajando en roles estructurados, carreras que brindan responsabilidad diaria, rutina e interacción social. Luego llega la jubilación. De repente la estructura externa desaparece. El despertador se detiene, el horario se disuelve, las responsabilidades se reducen. Para algunas personas esta transición trae una libertad bienvenida. Para otras, introduce algo más complicado, una pérdida silenciosa de su rol. Y esto crea un efecto dominó biológico que los investigadores apenas comienzan a comprender. El propósito influye en el comportamiento. Las personas que se sienten socialmente útiles tienden a mantenerse más activas físicamente. Mantienen rutinas. Interactúan con los demás. El compromiso cognitivo se mantiene más alto. Por el contrario, cuando desaparece la estructura diaria, los patrones de actividad a menudo decaen. El movimiento disminuye, el contacto social se reduce, la estimulación cognitiva se vuelve menos frecuente. Y estos cambios pueden influir silenciosamente en la resiliencia tanto física como mental. Pero el problema más profundo no es la jubilación en sí. Es la repentina eliminación de la contribución en la vida diaria. Tu cuerpo y tu cerebro evolucionaron esperando una participación continua en un sistema social. Cuando esa expectativa desaparece, las señales que sostienen el compromiso comienzan a desvanecerse. Esta respuesta tiene sentido evolutivo. Durante la mayor parte de la historia de la humanidad, los adultos mayores rara vez se retiraban de la vida comunitaria. Cambiaban de roles maestro en lugar de cazador-cuidador, en lugar de recolector-asesor, en lugar de explorador. Pero seguían siendo necesarios, lo que conduce a un poderoso replanteamiento. El envejecimiento saludable no se trata solo de preservar el cuerpo. También se trata de preservar la participación, las pequeñas responsabilidades, la interacción social regular, las actividades que permiten que la experiencia beneficie a otros. Estas señales le dicen al cerebro algo importante: todavía importas. Y cuando el cerebro recibe esa señal, el comportamiento a menudo la sigue. El movimiento aumenta, las rutinas se estabilizan y el compromiso cognitivo se mantiene activo. Porque el organismo humano no evolucionó solo para sobrevivir individualmente, sino para contribuir colectivamente a lo largo de una larga vida. Y esto nos devuelve a la pregunta que hicimos al principio. Si los humanos evolucionaron para seguir siendo funcionales en la vejez, ¿por qué tantos cuerpos comienzan a fallar antes de los 80 años? La respuesta, como hemos visto, no es simplemente el envejecimiento, es el entorno moderno. Volvamos a la pregunta con la que comenzamos. Si la medicina moderna está más avanzada que en cualquier otro momento de la historia humana, ¿por qué tantas personas comienzan a declinar antes de los 80? La respuesta no es simplemente el envejecimiento, es el entorno. Los seres humanos evolucionaron en condiciones que reforzaban continuamente la capacidad física. La vida diaria requería movimiento. La comida era intermitente y no procesada.
Las noches eran oscuras. El estrés era físico y temporal. Los adultos mayores permanecían integrados en roles sociales que exigían participación. Esas condiciones mantienen silenciosamente los sistemas que sustentan una larga vida: los músculos, el metabolismo, la regulación del sueño, el compromiso cognitivo, la conexión social. Si eliminas esas señales, el cuerpo comienza a ajustarse. Haz una pausa por un momento. Tu cuerpo no está diseñado para mantener la fuerza, la estabilidad metabólica y la resiliencia automáticamente. Solo mantiene esos sistemas cuando el entorno indica repetidamente que son necesarios. Esta es una de las ideas más importantes que la biología evolutiva ofrece sobre el envejecimiento. La longevidad no está simplemente programada en el cuerpo. Se negocia continuamente con el entorno. Y esto lleva a una comprensión que muchas personas encuentran tanto sorprendente como tranquilizadora. Tu cuerpo no está fallando. Está respondiendo exactamente como evolucionó para hacerlo. Cuando el movimiento disminuye, cuando los alimentos densos en calorías se vuelven constantes, cuando la luz artificial interrumpe el sueño, cuando el estrés se acumula sin liberación, y cuando la participación significativa se desvanece, el cuerpo interpreta esas condiciones como señales de que el mantenimiento a largo plazo es menos esencial. La energía se conserva, la reparación se ralentiza, la resiliencia disminuye gradualmente. Pero lo contrario también es cierto. Cuando el cuerpo recibe señales de que se requiere movimiento, de que los ciclos de sueño son estables, de que la comida es equilibrada, de que el estrés se resuelve a través de la actividad y de que la participación continúa, muchos sistemas biológicos siguen siendo notablemente adaptables, incluso en etapas posteriores de la vida. Esta respuesta tiene sentido evolutivo. Después de todo, nuestros antepasados que alcanzaban edades avanzadas rara vez eran observadores ociosos de la vida. Permanecían comprometidos con el mundo físico y social que los rodeaba, y ese compromiso ayudaba a sostener su capacidad. Lo que nos lleva a una idea simple pero poderosa. El envejecimiento saludable no se trata de luchar contra la biología. Se trata de trabajar con las antiguas señales que la biología comprende. Pequeños cambios ambientales repetidos diariamente envían señales de que el cuerpo todavía importa. Porque el organismo humano no evolucionó simplemente para sobrevivir hasta la vejez, evolucionó para seguir siendo útil en ella. Y en nuestra próxima exploración analizaremos más de cerca otro rompecabezas evolutivo: por qué el cuerpo humano a menudo se resiste al ejercicio, a pesar de que el movimiento es una de las señales más poderosas para mantener a largo plazo.